8:14. Estamos de regreso en esta mesa de trabajo de viernes previo al carnaval y entonces estamos saludando. Les habíamos informado que estuvieron ya en nuestros estudios el doctor Wilfrido Lucero y el doctor Pavel Muñoz. El doctor Muñoz, usted encabezaba la lista del distrito centro-norte, ¿no es cierto? Por lo tanto, uno diría casi ya es un asambleísta electo por el distrito centro-norte de Pichincha. Bueno, así nos ha favorecido el voto popular. Estamos muy agradecidos con la ciudadanía de Quito, con la ciudadanía de Pichincha. Efectivamente, lo que se confirma hasta este momento es la entrada en la asamblea de Marcelo Holguín y la mía. Doctor Lucero, usted en cambio no es la primera ni la última elección que ha seguido, ha tenido una activa participación crítica desde el punto de vista democrático. ¿Cómo puede evaluar este proceso electoral? Bienvenido, buenos días. Bueno, el proceso se ha desarrollado en términos más o menos, diría yo, normales. A pesar de que el Consejo Nacional Electoral no ha hecho cumplir a todos la ley en cuanto a la igualdad de oportunidades durante la campaña electoral. Ha sido muy permisivo con ciertos candidatos del gobierno y sobre todo con la intervención del presidente de la República, ¿no? Cuando la ley, la Constitución y la propia moral y ética que debe tener un mandatario le impiden participar directamente en favor de uno de los candidatos o de una de las listas de un partido político, porque aunque él tenga simpatía por esos candidatos o esas listas, debe entender definitivamente que es el presidente de todos los ecuatorianos, no como suele decir, aquí somos más. Pero eso yo no entiendo. También es presidente de Alianza País. Sí, pues aunque sea, eso es lo malo, confundir pues las obligaciones que tiene que cumplir como primer mandatario, que por supuesto están por encima de las obligaciones o responsabilidades o simpatías que él puede tener por un movimiento político, para no haber tenido la delicadeza, porque así lo ordena la ética política, de separarse de la dirección política de un movimiento o partido para dedicarse al mandato que le ha dado el pueblo en las urnas. Y no es que estamos hablando de memoria, es que hemos dado ejemplo de eso. Cuando a mí se me ha designado presidente del Congreso Nacional, yo jamás me he quedado en la dirección de la Izquierda Democrática en Pichincha, que la tenía entonces. Lo primero que hice al minuto es renunciar a la presidencia y dejar en manos de los dirigentes del partido para que no se mezclen, no se confundan precisamente las funciones de presidente del Congreso Nacional con las funciones de un partido político, para que haya libertad, para que no tenga la tentación de favorecer con las decisiones del poder los intereses legítimos o no de un partido político. Eso es lo que se debe hacer. Ahora no se sabe si el presidente habla como presidente de su movimiento, como presidente de la República, si el gabinete se mueve como gabinete del gobierno, del país, o se mueve como gabinete al servir, como comité electoral de su movimiento político. Eso no está bien, y yo soy claro en decirlo. Doctor Muñoz, esta apreciación, usted diría, la actuación del presidente de la República, del propio gabinete, como acaba de decir el doctor Lucero, ¿les puede haber favorecido o no a ustedes? Y también, claro, está cómo evalúa esta participación y esta posible mezcla entre lo que es la función del Estado y la militancia y la dirigencia de un partido. Bienvenido nuevamente, buenos días. Ahora sí, permítame empezar. Buenos días, Francisco. Buenos días, Wilfrido, la gente que nos escucha. Siempre un placer poder estar con la ciudadanía compartiendo, conversando. En primer lugar, permítame reiterar este agradecimiento profundo a la ciudadanía, ya no solamente de Pichincha, sino del Ecuador, por los resultados electorales. Nosotros hemos tenido un resultado positivo en estas elecciones, hemos ganado la primera vuelta con un amplio margen, tenemos 1 millón de votos más que el candidato que va en segundo lugar, Guillermo Lasso. Tenemos en este momento una previsión de que alcancemos entre 73 y 75 asambleístas. Esto nos vuelve a dar, mayoría en la Asamblea Nacional.
hemos puesto a consideración de la ciudadanía ecuatoriana una pregunta que al final ha sido votada favorablemente, con lo cual me parece que quien gana ahí es la sociedad ecuatoriana sobre el tema de los paraísos fiscales y aquellas personas que quieren ser dignatarios que no tengan depósitos en paraísos fiscales. Y en ese sentido, para nosotros el proceso electoral ha sido, digamos, totalmente positivo. Digamos, todos nuestros números están favorables, estamos muy contentos con eso y de ahí el agradecimiento con nuestra militancia, con la gente que confía en el proyecto político. Que estos resultados hayan tenido una influencia del presidente de la República, creo que no, Francisco. ¿No? Me parece que el presidente se ha mantenido bastante distante en este proceso de, digamos, de la lid electoral. Le digo, yo como candidato en mi distrito nunca tuve al presidente participación, nunca estuvo con nosotros en alguna tarima, en algún recorrido. No le acompañó. No. Pero no era esa presencia a nivel nacional, sus propias declaraciones, su propia actuación en el debate ese conversatorio, ¿no? Bueno, pero usted sabe que de alguna otra manera, y lo ha dicho bien Francisco, el presidente de la República es también presidente del movimiento, es un actor político evidentemente, y ha tenido, digamos, yo vi más bien que su intervención fue alrededor de los temas de coyuntura económica productiva. Me parece que hubo una participación y un manejo de la campaña absolutamente autónomo y solo de Lenín. Más bien, en cambio, con Lenín sí tuve varias actividades, ¿no es cierto? Hicimos algunas cosas en el distrito, caminamos juntos, participamos en tarimas juntos. Así que me parece que la participación del presidente fue, digamos, por no decir la nula, bastante marginal en el proceso. Y esto de último rato decir que también consideran que lo que decía en cambio la oposición, que aquí ha habido un fraude. Ahora también Alianza País y el propio presidente han dicho que ha habido fraude. Wilfrido decía una cosa que yo comparto al inicio. Me parece que al final del día, después de las denuncias y después de lo que uno puede haber encontrado, ¿cuál es el peso y el tamaño de esas denuncias respecto al proceso en su conjunto? Que es lo que suelen también y lo que ahora han manifestado, digamos, los observadores, por ejemplo, de la OEA, de UNASUR. El proceso ecuatoriano ha tenido más de 300 observadores. El tema de que una junta, y yo he estado en juntas 3 veces, por ejemplo, ¿no es cierto?, no tenga a las 7 de la mañana su presidente, no la puede instalar y la instale 10 minutos después, no vulnera, digamos, la limpieza del proceso. El hecho de que de alguna otra manera, como nosotros pudimos ver, pues le pongo un ejemplo para que la ciudadanía nos entienda, ¿no? Cerca de 2.800 actas me parece que son las que se registraron en Pichincha. Llegamos a detectar problema en 199, de esas 2.300 no violenta el proceso. Y lo que nosotros sí encontramos son casos extraños que al encontrar esta, digamos, irregularidad, lo que hemos hecho es lo que compete. Antes que poner un tuit, digamos, ¿no es cierto?, y utilizar las redes sociales, hemos ido a la autoridad competente y le hemos dicho, en esta junta hemos encontrado que nos faltan 121 votos, por favor usted revise, ¿no es cierto? Ya, así lo hicimos, por ejemplo, con algunos observadores en las mesas, en control electoral, y esto se pudo hacer. Con lo cual, lo que nosotros, termino con esto, sí, me parece que teníamos, y ahí todas las fuerzas políticas tenemos un punto de coincidencia, teníamos lo mismo que todas las fuerzas políticas queríamos, que el proceso de conteo sea rápido, que se le diga a la ciudadanía, ¿no es cierto?, si tenemos o no tenemos segunda vuelta, quién ganó las elecciones, y que sea la autoridad electoral, no las redes sociales, la que determinen si las denuncias, ¿no es cierto?, ponen en riesgo el proceso o lo que hemos tenido es un proceso regular, y me parece que lo que tenemos es lo segundo, no un proceso regular. Damos la bienvenida también al doctor Jorge León. Jorge, bienvenido, buenos días. El doctor Lucero y el doctor Muñoz nos han dicho, para el doctor Lucero un proceso regular, lo ha denominado así, pero con estos sobresaltos, y él ha resaltado la presencia o la omnipresencia del señor presidente de la República en esta mezcla de director del partido y presidente de la República, ¿no? Y el doctor Muñoz nos acaba de decir que más bien no ha habido esta presencia mayoritaria, sino que también una actuación desde la presidencia en temas que le corresponden como eso. Primero, Jorge, una evaluación de este proceso ha sido regular, tiene sobresaltos, fallaste en esto de que el presidente podría, digamos, el licenciado Moreno podría ganar en la primera vuelta y que esto era una cosa así, más del 50% todo. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, un placer de estar aquí con Wilfrido, Pavel y Francisco y Verónica, que creo que está por ahí, y la audiencia de Radio Democracia. Bueno, yo ya 2 temas. El primero sobre la intervención del presidente, digamos, y luego sobre el desarrollo electoral, proceso, ¿sí?, la organización electoral.
No comparto con Pavel que Rafael Correa ha estado más bien discreto y distante. Al contrario, los sábados son la mayor intervención directa en la campaña electoral. Un presidente debería tenerse absolutamente distante de la competencia electoral, aunque sea presidente del partido. No es su función, él es primero presidente y no presidente del partido de Alianza País, digamos. Entonces, yo creo que ese es un problema que nos complica la cultura democrática en el país. Porque yo creo que hay que alimentar el sentido de lo que es la plena competencia electoral entre los partidos políticos y los candidatos. Y la intervención del presidente, y aún más un presidente que ha estado omnipresente en la vida pública durante 10 años, que tiene toda clase de poderes, evidentemente incide, pero no es su rol. El rol, yo creo que justamente desdice eso de Alianza País. A más de un punto, yo reitero cada vez que puedo, que Alianza País debería ser autónoma y ponerse los pantalones largos, ¿no? Y no depender de Rafael Correa. Alianza País debería ya tomar la autonomía suficiente para volar por sus propias alas, ¿no? Y en la campaña electoral, no, pues la intervención de Rafael Correa es el principal candidato no solo a través de los sábados, todos los días está haciendo declaraciones sobre los otros candidatos, y eso no le incumbe, no es su rol, y al contrario, si queremos fundar democracia, yo creo que el presidente tendría que... En esto tú pondrías, por ejemplo, cuando él dice sí va a haber segunda vuelta y es después que es el Consejo Nacional Electoral que dice... Ya el presidente lo había anunciado a las 2 y hay segunda vuelta. Pavel dice que las redes sociales han estado interviniendo y afirmando. El primero que lo hizo fue Rafael Correa. Sí, yo la noche diciendo que la victoria pasaba en primer turno, ¿no? Y no es justamente, yo creería que un acto del día de las elecciones es particularmente un rito social importante, ¿no? Toda la población está en expectativa de los resultados. Y los actores políticos que están siendo vistos en la televisión están apelados a darle una especie de, digamos, para mantener una expresión religiosa, a sacralizar el acto, ¿no? Por lo mismo, cada cual tiene que asumir su rol y dejar que las cosas lleguen cuando deben llegar. Entonces, la ritualidad sí es importante. Absolutamente, y aún más en la vida pública, en la vida política, eso es decisivo en muchos casos, para cimentar un valor, para dar fuerza a la democracia en este caso, por ejemplo. Yo creo que el presidente no tenía que intervenir, los actores políticos debían pronunciarse y claro, el Consejo Nacional Electoral. ¿Y eso podría haberle afectado a Alianza País o de todas maneras crees que les ayudó? Desgraciadamente ya estamos habituados a eso en el país, por eso es lo que digo, que conviene crear cultura política democrática y esto no ayuda a eso, ¿no? Lo segundo que tampoco ayudó, y creo triste de la parte del Consejo Nacional Electoral, que por otro lado efectivamente ha hecho reformas que yo creo que son positivas, ¿no? ¿Sí? El hecho, por ejemplo, de escanear las papeletas, si funciona técnicamente es positivo, porque se tiene automáticamente esta pregunta de si funciona tiene otro sentido también. ¿Crees que hay datos de que no funcionó bien? Bueno, en parte no, pero yo digo, la incorporación de esta reforma técnica creo que es positivo para el país, para el proceso electoral. Pero fuera de eso, lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral es sembrar dudas. Cuando el acto electoral, el resultado de las elecciones, no deben tener sino certezas y transparencia. ¿Para qué? Para que se vuelvan legítimos los resultados y le den peso a los electos. Pero ¿qué hizo el Consejo Nacional Electoral? La noche del domingo, luego de que hubo la primera presentación del presidente, se para el conteo. ¿Por qué? Y al día siguiente aparece, evidentemente, un resultado un poquito diferente del que estaba en la tendencia. Entonces crea dudas. El que tú mismo habías dicho en algún medio de que esto ya no tenía reversa, ¿no? Sí, yo personalmente, los matemáticos me explicaron ampliamente de que ya los resultados estaban dados y que había que continuar el proceso, ¿no? Pero tu punto era si había segunda o no había segunda vuelta. Yo decía que al inicio había
no habría segundo. Que no habría ¿no? segundo. Pero ya pasado el Esos eran los datos que 80%, manejábamos nosotros también, pero ya el 80% es difícil Claro, al 87 decir. después no. 87. Doctor Lucero, que el Consejo Nacional Electoral haya contratado primero un conteo rápido, ¿qué objetivo tendría? Si es que no es que nos puede decir un conteo rápido, él tiene que darnos los datos oficiales. Que no tenga las mesas intermedias, las juntas intermedias, que no hayamos esperado lo que siempre se esperaba, que las juntas provinciales nos den los resultados para que el Consejo Nacional Electoral conozca eso, sume y nos dé los resultados. Este proceso que usted lo calificó como, digamos, casi normal, se ha visto alterado en esta parte, en cambio, jurídica y de aplicación estrictamente de la ley electoral. Mire, todo eso podemos discutirlo, ¿no? Pero a mí me parece que el problema viene desde hace muchos años atrás, desde que se conformó el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo es posible que el Consejo Nacional Electoral esté conformado por elementos que han sido empleados del gobierno? Todos, sin excepción, son partidarios del gobierno actual. Entonces un tribunal así, a ningún ser racional le puede imbuir la más elemental confianza. Y un tribunal electoral, al menos, como todos los tribunales, deben generar confianza desde su composición. Pero si hay un personal comprometido de semejante manera, con tanto descaro, ¿cómo va a generar confianza? Y no me refiero solamente al actual Tribunal Consejo Nacional Electoral, a los anteriores. Muchos de ellos terminaron afiliándose al siguiente día al partido o al movimiento Alianza País. Otros pues están empleados ahí en la presidencia de la República. Ya tanto descaro lo ha seguido tolerando el pueblo ecuatoriano. Desde allí vino la desconfianza. Cuando un presidente de Domingo Paredes, me parece que era, le observó al presidente, ¿no? Cuando le exhortó en las candidaturas a que no haga campaña cuando ya todos estábamos sometidos a la ley y a la constitución de no poder hablar sobre campañas electorales. Él dijo, yo le exhorto a que usted no me exhorte y siguió haciendo campaña. Me parece que era para las elecciones seccionales de los alcaldes, y prefectos. A ese nivel de sumisión ha llegado el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿qué confianza le puede generar eso al pueblo ecuatoriano? Ninguna. A los demócratas del país no nos puede caber en nuestra mente que tengamos un Consejo Electoral partidario de un solo movimiento, de un solo partido político, compuesto de esa manera. Por eso resulta ahora extraño que cuando ya no pudieron hacerle ganar en la primera vuelta al señor Moreno, pues entonces las fuerzas de Alianza País y el presidente y sus ministros y sus exministros se destaparon en contra del presidente del Consejo Nacional Electoral y del tribunal acusándolo de fraude, ¿no? O sea que acusaban de fraude entre los mismos. Se han sabido hacer fraude entre los mismos, doble fraude entonces, pues, ¿no? Uno de las elecciones y otro de la confianza entre ellos mismos. Y casi lo insultaron pues al presidente actual del Consejo Nacional Electoral, diciéndole pues inepto, pidiéndole que renuncie y que él no estaba facultado legalmente para hacer el anuncio que hizo de que habría segunda vuelta, ¿no? A ese nivel hemos llegado porque la desconfianza viene desde hace varios años, cuando el presidente Correa se permite ordenar en todas las funciones del Estado, en todas, sin excepción. Entonces no hay independencia en las funciones del Estado. ¿Y cómo los demócratas podemos creer en un tribunal electoral de esas características? No, es imposible. Y quiero aprovechar esta oportunidad precisamente para saludar y felicitar al pueblo ecuatoriano, pero sobre todo al pueblo de Quito, a los ciudadanos de Quito, que con todo valor, dignidad y patriotismo se han mantenido últimamente en las calles y han estado defendiendo pues los resultados electorales. Si esa reacción no se producía, tenga la seguridad que este rato ya estaba en la presidencia de la República el señor Moreno, con toda seguridad, ¿no? Y entonces le faltaron pocas décimas, es cierto, pero eso se hubieran superado muy fácilmente, dado el abuso de que hemos sido objeto todos estos 10 años de correísmo. Yo coincido que no existe un movimiento propiamente político que se denomine Alianza País. Lo que existe es correísmo y una sumisión increíble a lo que Correa ordena, porque cuando
hacen ostensibles a su misión, los insulta a sus propios compañeros, a los legisladores, los está mandando a muchos sacando del Parlamento. Les dice que son desleales, que son traidores, y da la orden de que los saquen del paraíso de Alianza País, pues. ¿Sí o no? Yo estoy hablando objetivamente. Y después de felicitar al pueblo, quiero ser también autocrítico, porque eso es lo que nos falta, ¿no? Porque pertenecemos a una corriente y creemos que todo estamos haciendo a la maravilla, ¿no? No, yo tengo que ser autocrítico, porque eso ¿Qué ha faltado entonces, diríamos ahí? Pero claro, ¿Qué ha faltado pues, desde el lado de la oposición? Ahora, yo estuve hace 2 días aquí en las calles adyacentes al Tribunal, al Consejo Nacional Electoral, ¿no? ¿Y qué me encontré allí? Me he encontrado, como decimos comúnmente, con moros y cristianos, con todas las gentes de diferentes ideologías, partidos políticos y extractos sociales. Estaban todos unidos allí, unidos todos. ¿Por qué se han unido? No estaban unidos solamente alrededor de una candidatura. A Dios gracias, y hay segunda vuelta electoral, ¿no? Estaban unidos, dándonos ejemplo a quienes, a los políticos y a los dirigentes de la llamada oposición, que no fuimos capaces de hacer esto que ahora estamos haciendo, ¿no? De unirnos hace 5 meses, alrededor de una sola causa y de un solo candidato, si es posible. Claro, ahorita ¿qué estamos haciendo? Gracias a Dios pasó a la segunda vuelta el señor Lasso, pues, ¿no? Y entonces cualquiera que hubiera pasado de los candidatos de la oposición debía tener el respaldo inmediato de todas las fuerzas de la oposición, sea ese candidato Cintia Viteri, Guillermo Lasso, Paco Moncayo, Dalo Bucarán, Pesantes o Patricio Zuquilanda, cualquiera de ellos, pues, ¿no? Porque estamos defendiendo una causa nacional, causas nacionales. Estamos defendiendo la vigencia efectiva de la democracia en el Ecuador, que no existe en este momento. Estamos defendiendo las libertades que han sido conculcadas a cada rato. No hay libertad de expresión. Al que se expresa en contra del gobierno, y le lanzan una sabatina para insultarlo, con nuestro dinero, para desprestigiarlo. Doctor Muñoz, esta preocupación que manifiesta el doctor Lucero, no solo que la oposición no logró consolidarse en una sola, sino que eso cree usted que les benefició, pero además, ¿usted cree que este tribunal tiene la confianza suficiente ya de ustedes mismos para llevar adelante esta segunda vuelta electoral? Algunas cosas que comentar, Francisco. ¿Sí? En primer lugar, déjeme decirle el chiste que me pasaban ayer, ¿no? Alguien decía, gané las elecciones. Bueno, ¿y cuánto sacaste? 28.10. Oye, ¿y cuánto sacó el segundo? 39.3. Más o menos eso es lo que están planteando aquí, ¿no? A mí me extraña cómo maquillamos un poco los resultados. Los resultados son concretos. Aquí hay un binomio liderado por Lenín Moreno que ha sacado 39.35, ¿no es cierto? Respecto a un segundo que tiene 28.10. Son más de 1 millón de votos de diferencia. Y lo que, ahí Jorge entiendo maneja la misma información que nosotros manejábamos. Nos estamos quedando a .65, a .065, ¿no es cierto?, de haber ganado en primera vuelta. ¿Sí? Esa es la realidad, esa es la realidad. Esa es la realidad, y por eso es que nosotros, de 5, ¿no es cierto?, exit poll que había, 4 nos daban la victoria en primera vuelta. ¿Sí? Por eso es que también teníamos, ¿no es cierto?, previsiones matemáticas, se había hablado con la gente del exit poll, nos decía, vean, de lo que teníamos nosotros van a ganar en primera vuelta, porque estos exit poll daban de 40.6, el más bajo me parece, a 43.3. Pero Pavel, ¿sí? Ya que usted maneja las estadísticas, uno diría el 65% de todos los ecuatorianos que están empadronados y que han asistido no está a favor de Alianza País, y un 35% sí. ¿Era legítimo eso? Yo le doy la vuelta al mismo argumento, Francisco, y le digo que de cada 10 ecuatorianos, solamente 3 votaron por Guillermo Lasso, 7 no lo votan. Ya. En ese sentido, pero ¿qué lo sentido mismo pasaría 6 en contra del señor Moreno. Bueno, y es uno más. Entonces, ¿qué sentido tiene ahí, digamos, que tengamos un candidato en la segunda vuelta, ¿no es cierto?, que cuenta con el rechazo de 7 de cada 10 ecuatorianos? Las reglas electorales dicen claramente que quien gana en la primera vuelta es quien llega a tener el 40% de los votos válidos y una diferencia de 10 sobre su seguidor. Yeah. Nosotros tenemos el segundo requisito claramente cumplido, tenemos una diferencia prácticamente de 11 puntos, ¿no es cierto? Y nos quedamos a 0.65, ¿no es cierto?, de ganar en primera vuelta. En ese sentido entiendo, y yo no tengo por qué hablar del Consejo Nacional Electoral, es una entidad del Estado que es la que tiene que hablar por ellos mismos, pero técnicamente lo que entiendo es que cuando ustedes tienen un resultado de photo finish, de lo que podría llamarse de photo finish,
Yo creo que la primera parte, sobre el Consejo Nacional Electoral tengo dos visiones. La primera parte me parece que fue adecuada, la segunda la critico mucho. ¿Cuál es la parte que fue adecuada? Si efectivamente sus datos de conteo rápido nos estaban dando de que podía esto, ¿no es cierto?, quedarse a menos de un punto de ser resuelto en la primera vuelta, ¿no es cierto?, creo que tenía que tener la cautela de decir, veamos cómo avanzan los resultados. Claro. ¿Sí? Porque si no, allá no es como digamos, se consolida la muestra, sino que hay que pongamos contar la los cosa votos. al revés, porque ahí yo critico lo de Wilfrido, en el sentido de, me parece que Wilfrido, las elecciones se ganan con votos, no quien más gente pone en la calle. Pongamos al revés. ¿Qué tal que nosotros, ¿no es cierto?, organizábamos una marcha de 40,000 A personas, defender. 5,000, 10,000 personas, a decir, anúnciese inmediatamente el resultado, la victoria nuestra en primera vuelta? ¿No será que les ganaron al salir a la calle? Me parece que ahí hay una estrategia política claramente montada. Yo le imputaría a Gasto esos 3 días, ¿no es cierto? Porque, digamos, ahí usted tenía actores políticos claramente identificados, ¿no es cierto?, que estaban hablando. Por ejemplo, ¿cómo Además, cobramos que Wilfrido haya estado en la 6 de no, diciembre? pero no, Y yo estoy hablando, ¿al gasto de no qué estoy hablando campaña de Wilfrido, podríamos? estoy hablando de los candidatos, porque Ya. ahí usted tuvo candidatos, ya. ¿no es cierto? Además, una chispa mal encendida ahí, ¿no es cierto? Era muy complicado, yo creo que ahí debemos ser responsables. Digamos, la ciudadanía me parece que está muy bien que reclame lo que todos reclamamos, que se cuiden todos nuestros votos, que se dé celeridad al proceso y que sea la autoridad electoral la que nos diga si el proceso ha sido regular, normal, no, o ha tenido tantas irregularidades que deben ser corregidas de tal sentido, ¿no? Yo ahí coincido con Jorge. Me parece es lo que nosotros pudimos advertir porque además esto también es una práctica común de los actores políticos, que si hablamos de cultura política democrática deberíamos empezar a cambiarla. Todos, o generalmente todos, nosotros no lo hicimos en estas elecciones. Antes de empezar, y ya empiezan a hablar de, ¿no es cierto?, que va a haber fraude. ¿Sí? Entonces, quedan bien, pues, ¿no es cierto? Si ganan las elecciones, dicen, hemos ganado a pesar del fraude montado. Si pierden las elecciones, dicen, perdimos porque había un fraude montado. Entonces, eso no es parte de la cultura Pero democrática no se que le ayuda al generaron país. dudas con lo del padrón, con todos los muertos que asomaron Sí, como ha ahí, habido ¿sí? en otros casos, pero por ejemplo, digamos, este tema de antes, ¿cuál era el problema? La junta intermedia del voto, porque decían que ahí en la junta intermedia, Sí, ¿no es cierto?, cerraban se manipulaba. Entiendo que ahora el procedimiento, ¿no es cierto?, se vuelve más técnico y gana en transparencia cuando, como bien decía Jorge, se escanea el acta. Si en esa junta tenían que estar 1,000 votos y suman 1,000, perfecto, el acta pasa, ¿no es cierto?, sin inconsistencias. Si aparecen 999 o 1,001, se declara la inconsistencia y todas las fuerzas políticas vamos a ponerle atención a esto, ¿no? Lastimosamente nosotros, ¿qué es lo que encontramos? Por ejemplo, en un caso, me parece que en Babahoyo, la junta receptora del voto, en el momento que cierra su acta firmada, escrita a mano, ¿cierto?, nos registra a nosotros 121 votos. ¿Ya? El momento que aparece en el sistema, la escaneada también, pero el momento que aparece en el sistema, los 121 votos, digamos, están registrados al candidato Guillermo Lasso. En ese sentido, nosotros también tenemos denuncias sobre el proceso. Pero por tener denuncias por el proceso, ¿no es cierto?, creíamos que hubiera sido absolutamente inconveniente e irresponsable montarnos una marcha paralela, ¿no es cierto?, pero ya la hicieron en contra de... Fueron a pararse en una entidad bancaria ayer. Bueno, pero eso es la red de maestros, ¿sí? ¿no? Eso es la red de maestros. Pero La red de maestros. No. No. Ahí más bien nosotros hemos sido, yo he escuchado, por ejemplo, a Augusto Espinosa, con un criterio con el cual comparto, y estas instancias de organización social tienen que mantenerse autónomas e independientes, ¿no es cierto? Y eso saber está bien. Si no era hora de clases cuando estaban marchando. Pero eso tiene que preguntarle, perdón, Francisco, a la red de maestros, porque yo no soy parte de ese gremio, ¿no es cierto? Ni sé cuál habrá sido, digamos, al final su decisión de salir, que me parece adecuado, digamos, porque estamos trastocando la realidad. Aquí por eso le digo el chiste, ¿no?, que me pareció bien interesante. No sé si la gente nos entendió el chiste, pero gané las elecciones, ¿cuánto sacaste? 28. Y el que te sigue en segundo lugar, ¿cuánto sacó? 39. Eso es lo que están haciendo los sectores de oposición. Aquí hay claramente una fuerza política que se queda. Que tiene la primera minoría. No, porque ninguno ha tenido más de nuestras previsiones en el Congreso que se van cumpliendo en la Asamblea Nacional es que vamos a tener 74 asambleístas. Y esto es, ¿no es cierto?, la mitad más algunos de... eso les parece a muchos que es más injusto, porque con la votación que tienen, cerca de 40... un problema, creo yo, de cultura política democrática, Francisco, porque si usted ve, en algún momento con Jorge incluso estudiábamos, me parece que cuando hacíamos una interesante discusión sobre reforma del Estado, hemos aplicado, ¿no es cierto?, en las elecciones prácticamente todas las reglas de juego.
de Hon modificado, del imperiality, del uno, del otro, y todas las fuerzas políticas siempre lo han criticado. Que privilegia a las mayorías, no, que privilegia a las minorías. Entonces, no solemos ser, digamos, también unos actores políticos que, cuidando nuestros resultados, inmediatamente nos anticipamos a declarar la nulidad del proceso, el fraude, lo malo de las reglas y lo que fuera. Esas son las reglas. Me parece que ahí, yo soy jugador de fútbol, digamos. Nunca he llegado a un partido diciendo, pucha, es que véale las medias, ¿no es cierto? A este le falta canilleras, lo que fuera. Sí, cuando se juega en buena lid, hay que jugar en buena lid. Pero lo que sí se exige en el partido de fútbol es que el árbitro sea más o menos totalmente, confiable. Y yo también exijo eso. ¿Y sabe por qué? Porque yo termino con esto, cuando usted hablaba del CNE, y me parece bien lo que decía Jorge, digamos, la legitimidad de los datos da fuerza a los electos. Claro. Por lo tanto, creo que los sectores de oposición se están poniendo también la soga al cuello. ¿Cuándo? Porque esa legitimidad tiene que ser reconocida por la sociedad. Pongámonos un ejemplo no consentido, porque para nosotros es no consentido, ¿cierto? Mañana ganan los sectores de oposición con el 50.5. Entonces nosotros vamos a salir, ¿no es cierto?, también a decir que es falso, que se repitan las elecciones. ¿Cómo así 50.5? Que nos demuestren que no es fraude. Detrás está la legitimidad de, claro. O sea, yo advierto, ¿qué ha pasado, digamos, en Perú? ¿Qué ha pasado en Bolivia? ¿Qué ha pasado en Argentina? ¿No es cierto? Es la legalidad. Sí, ese 0,5 ha sido reconocido por las fuerzas, ¿no es cierto? Y han salido 0,5, 0,7, 1. En este caso los dos han dicho que ha habido fraude. De ahí hemos denunciado irregularidades. Nosotros sí las hemos presentado. Una cosa distinta es pararse, digamos, en el balde de una camioneta y decir, ¿no es cierto?, estos documentos, para un primer momento de acuerdo. Pero en el segundo vaya a dejar pues los documentos para que el control electoral le diga, no, estos son las papeletas de capacitación, o efectivamente es un acta que se perdió, o lo que fuera. Pero me parece que ahí, ¿no es cierto?, si nosotros queremos que la sociedad reconozca la legitimidad de los resultados de la próxima elección, es muy complicado, ¿no es cierto?, que empecemos a manosear la legitimidad del órgano que los tiene que dar. Pero de lado y lado sería ahí. De lado y lado. Por eso nosotros hemos hecho lo que la ley manda, presentar las denuncias al órgano competente, que el órgano competente diga, sí, ¿sabe qué? Les faltan 121 votos de los N millones que han faltado, se les suma. De ahí el tema, ¿no es cierto?, que vemos que dicen los resultados los observadores internacionales, habiendo estos problemas, no ponen en cuestionamiento el proceso en general. Jorge, antes, por favor. Sí, solo quería decir a Pavel, de acuerdo que así debería ser, pero hay tantas dudas del Consejo Nacional Electoral por su composición cercana al gobierno, por todas las medidas que ha tomado a nivel provincial, otra vez cercanos al gobierno, por el hecho de que el día mismo, domingo de las elecciones, aparecen con cadena las oficinas de participación ciudadana. En ciertos lugares no se les admite a las personas que debían recoger las papeletas. Pese a tener autorización. Exactamente. Entonces eso quería decir que había algo así como, ¿por qué quieren bloquear que salga el conteo rápido, no? ¿Por qué no sale el conteo rápido de la Politécnica? Entonces, ¿todo eso qué hace? Sembrar dudas. Ya hay dudas antes. Esto termina el día mismo incrementando mayores dudas que todo el mundo dice, se traban algo, fraude. Entonces, ya hay una cultura que cuando son perdedores dicen fraude. Ahora, hay fundamentos todavía mayores para pensar en eso, porque no hay transparencia, efectivamente. Pero solo una cosita para no quedarme con la idea que yo dije. Por eso es que a mí me parece que la primera parte el Consejo Nacional hace bien y dice, a ver, tengo de photo finish, me pongo más cauto. Las últimas intervenciones para decirnos que el sistema va avanzando de 0,5 a 0,7, son innecesarias porque empieza efectivamente a sembrar una suerte de malestar y ha contaminado a todas las fuerzas políticas. Yo quisiera, para pedirles el criterio, que le escuchemos al señor presidente de la República en el conversatorio con la prensa internacional para pedirles lo que usted está pensando. ¿No? ¿No tiene lo del presidente Correa? En la muerte cruzada. Sí. Perdón que no... No van a poder lograr las cosas que están proponiendo, porque son inconstitucionales, requieren reforma legal, y porque nunca lo hicieron, porque son imposibles materiales. Y lo poco que puedan hacer, quiebra el país en pocos meses. Y verá que en un año estarán pidiendo elecciones anticipadas, que la Constitución lo permite con la muerte cruzada, y tendré que volverme a presentar en elecciones y vencerlos nuevamente. Jorge, comienzo contigo en este tema. El señor presidente dice que primero, todas las ofertas de los candidatos, incluido el de él y de Alianza País, no podrán hacer las reformas porque, y si no, que quiebre el país y que entonces vuelve él. No dice siquiera que
vuelve a presentarse el licenciado Moreno, sino que vuelve él. Esto en esta cultura democrática, ¿qué será? ¿Una estrategia de Alianza País? Le vamos a preguntar luego al doctor Muñoz, pero ¿qué será esto? ¿Qué mensaje está dando el presidente? Que él es el único que vale, ¿no? Y que el único que sabe. Por eso digo, a cada vez que interviene Rafael Correa, minimiza a Alianza País. Yo de miembro de Alianza País estaría en malos zapatos, ¿no? Permanentemente. Porque es él o es nada. ¿Y qué está diciendo ahora? El único que puede valer como presidente soy yo. Ese es un neovelasquismo, llamo yo a eso, y es triste para el Ecuador, es triste para Alianza País. ¿Crees que esto puede modificar el tema electoral? Quería decir eso. Por favor. Ya está interviniendo directamente para decir, si ustedes votan por los oponentes, fíjense que va a haber un desastre y yo voy a regresar, ¿no? Salvador. Eso es inadmisible, yo digo, para la democracia. Pavel, esa es una intervención directa del presidente en la campaña electoral, cuando no viene al caso, ¿no? Segundo lugar, lo que está es creando algo, está demonizando la posibilidad de que llegue una alternativa posible, ¿no? Pero en cambio sí, todo el mundo está constatando que las promesas que están haciendo los candidatos son inviables. Ya estamos en una situación crítica, cosa que nos dice Correa, ya estamos en una situación crítica fiscal. Pero que en unos meses quiebra el país. De gastos, y con las propuestas, por ejemplo, de las casas que está diciendo, del hecho que ya están mostrando la foto. Ayer una persona me mostró la foto que le han dado de la casa que va a recibir, del papel que le ha llenado. Me parece eso, me hace pensar a Bucaram, ¿no? De las promesas firmadas, firme aquí y ya le doy el paraíso, pues, ¿no? Inadmisible eso, pero aún más la propuesta de Moreno de decir que va a haber la aumentación de la subvención, el aumento, digamos, del subsidio a los más pobres, de 50 hasta 150. ¿De dónde va a sacar eso? Es inadmisible. Las casas no es posible, este subsidio es imposible, del mismo modo que Lasso dice que va a tener 1 millón de empleos. Pero ¿cómo va a ser el milagro? Yo creo que el Ecuador necesita aterrizar en la realidad. Estamos en una situación crítica. Espero que la campaña electoral, aunque sea por personas que no son necesariamente candidatos, aparezca la realidad socioeconómica que no nos permite llegar a ningún paraíso. Al contrario, ¿No está la creo mesa que Ecuador servida, entonces? sigue cerrándose a la realidad mundial, porque necesitamos estar claros nuestra situación para mejor insertarnos en el mundo internacional, y no va a ser con las promesas que estamos haciendo. Seguimos viéndonos hacia adentro, a la casita interna, a la comunidad interna, sin ver en dónde estamos situados. Yo creería que nuestra responsabilidad pública, los que no somos candidatos, debería ser de cada vez apelar al sentido común del análisis para mostrar la realidad en que estamos. Pero estas promesas, evidentemente, no son viables las que están haciendo los candidatos. Pero que pueden convencer a la necesidad que tiene la población. Evidentemente, la necesidad de casa es evidente que hay, ¿no? Es una necesidad, pero no vamos a responder de modo demagógico. Y yo creería que la obligación que se encuentra ahora, por ejemplo, Lasso, porque Lasso está claro que tiene que cambiar su programa, él no puede contar solo sobre las fuerzas, sobre lo que es, creo, lo que ya tiene que ser acuerdo con los demás, de modo tácito, directo o indirecto, y que esto debería llevarle a una revisión de lo que está prometiendo y más bien llevar a una responsabilidad pública con mayor seriedad, ¿no? Doctor Lucero, este vaticinio del señor presidente de la República, que lo hemos escuchado, de que el país puede quebrar en meses porque no van a poder cumplir las cosas que ofrecen, ni reformar leyes porque ya no hay una mayoría así. ¿Qué le hace pensar a usted? Mire, permítame primero terminar con la autocrítica a la que me estaba refiriendo al comienzo. Yo creo que lo que está haciendo en las calles el pueblo ecuatoriano, defendiendo la votación para que no suceda que haya favoritismo para unos u otros. No se trata de eso, sino que sean los resultados claros. Es innegable que el binomio Moreno-Glass ocupó la primera minoría o mayoría, como se llame. La primera opción. Ganó la primera vuelta. Ganó la opción, no. Hay que ser objetivos y verdaderos. Nadie puede negar eso. Yo al menos
no tengo esa cultura de negar lo que es cierto, lo que es verdadero. Tenemos que apegarnos a la verdad siempre, ¿no? Pero, claro, de acuerdo con la Constitución nuestra y las leyes, es necesario, si no pasa el umbral del 40% por un lado y la diferencia de 10 puntos con el segundo, pues no está elegido todavía y hay segunda vuelta. Todavía no tenemos presidente elegido en este momento, ¿no? Entonces estamos en la segunda vuelta. Que el otro haya pasado con el 28%, es también verdad, es también verdad. Lo que estoy refiriendo es que ese fenómeno, sobre todo en el lado de la oposición, se produjo por la ceguera y la falta de capacidad política de la oposición, soy clarito. Muchos de nosotros pensábamos que dada la situación que vive el país, una situación de quiebra moral, Pavel no va a negar lo que no hay quiebra moral en el Ecuador. Ya casi estamos para elegir a Capaya, pues aquí presidente de la República. Y eso no lo pueden tolerar ni ellos mismos. Espero que actúen los legisladores de Alianza País con total independencia. Y entonces debían los llamados de la oposición, todos esos sectores, entender que la causa es de profundidad y de responsabilidad nacional. Defender la democracia es una causa nacional. Defender las libertades públicas y privadas que han sido conculcadas en este gobierno, que nadie lo puede negar, es también una causa nacional. Combatir a la corrupción es una causa nacional. Exigir ética y transparencia en el poder público es una causa nacional. Manejar no es despilfarrar los dineros del pueblo ecuatoriano. Entonces eso no pesaba pues en ese momento, porque eran los intereses del partido tal, del partido. ¿Qué estamos viendo ahora? Que tienen que unirse Nebot, Cintia Viteri, Dalo Bucarán, Guillermo Lasso, tienen que unirse. ¿Y por qué no hicimos esa unión hace 5 meses cuando empezábamos la precampaña electoral? Esa es la pregunta. Si los argumentos actuales son iguales a los que teníamos hace 5 meses. Muchos de nosotros clamamos en estos micrófonos que se haga esa unión, porque no es la hora de los partidos ni movimientos políticos de oposición si queremos realmente rescatar al Ecuador de lo que estaba ocurriendo. Yo comprendo que se está haciendo del lado al menos de Alianza País una cultura de sumisión política. Espero que Pavel no caiga en eso, pues. Porque, caramba, todo el mundo es descalificado. Si me escucha el presidente que estoy opinando de esta manera, ya me estoy palanqueando una sabatina, ¿no? Claro, para descalificarme y buscar cualquier argumento. Ya, entonces, no se hizo la unidad. Entonces ahora el pueblo nos está dando ejemplo, claro. Pues aquí yo he encontrado, por eso le he dicho, moros y cristianos de ahí, de unos, de otros, del sector, clamando por la unidad para defender estos valores que acabo de decir, estas causas nacionales. Ahora que el señor Guillermo Lasso haya pasado a la segunda vuelta, es decir, a la competencia final, pues eso lo dispone la Constitución y la ley. ¿Qué hubiera pasado si en la primera vuelta ganaba el señor Lenín Moreno? Pues que toda la oposición estaría llorando pues este rato, ¿no? Inculpándose de la pérdida los unos a los otros, ¿sí o no? ¿Y por qué no hicimos esto y por qué no hicimos esto otro? Claro, gracias a Dios que uno pasó pues a la segunda vuelta electoral. Claro, y ahora entonces, por eso, reflexionando un poco tardíamente, ya vemos a Nebot, a Cintia Viteri, a Dalo Bucarán, a Pesantes, a Pavel, a Patricio Zuquilán, a todos, diciendo, vamos a apoyar al candidato Guillermo Lasso, porque él es la única alternativa de la oposición en este momento. Pero y lo que dice el presidente, si es que llegara a ganar bien esta otra conflictividad. Y yo soy crítico inclusive con mi partido, en cambio no he visto una posición clara, terminante, como debe ser de la izquierda democrática, a la que pertenezco, y exijo que haya mayor claridad en las filas de la izquierda democrática. No puede ser que aceptemos las declaraciones iniciales de Paco Moncayo, que son totalmente equivocadas. Dice, caramba, no apoyaré a ninguno. No, esto no puede ser pues de un líder político, ¿no? De tal manera que tenemos que corregir casa adentro también todos estos defectos si queremos ser coherentes con nuestras líneas político-ideológicas que tanto pregonamos. Y ya luego contestando a su pregunta, el presidente de la República habla como convirtiéndose él mismo en una amenaza. Caramba, si gana Lasso, amenazo con volver al país dentro de un año. Yo me imagino cómo se sentirá Pavel con esa amenaza.
ni les ha dejado opinar siquiera sobre eso, ¿no? Pero ya regresa, pues ya se convierte otra vez en presidente de la República. ¿Piensa pagar los más de 50.000 millones de dólares que está debiendo el Ecuador como producto de su gestión de despilfarro? Está debiendo más de 50.000 millones de dólares. Anteayer, aparecía una empresa de un nombre medio difícil, cobrando 1.100 millones de dólares. Nadie sabía que existía eso. Aparecerá para seguir socapando a los Capayas y compañía, y para decir que no los conocía, que le han dado una puñalada por la espalda. Ya se hubiera muerto el presidente con tantas puñaladas. Dice, ¿no? Y entonces va a seguir socapando la corrupción. Yo creo que Pavel exigirá, pues estoy seguro, claro, que se investigue, porque además es dinero de él, es dinero de todos los ecuatorianos, los que se han llevado, pues, Pavel, como nunca ha pasado. Y entonces, y vamos a seguir sin libertades, que los medios de comunicación sean acosados a cada momento y que no tengamos nosotros, los ecuatorianos, canales de expresión de nuestras ideas. Esto no lo podemos seguir tolerando, pues entonces tenemos que unirnos si estamos defendiendo estas causas, que son causas nacionales, no pueden ser causas de un partido, de un movimiento, son causas nacionales, sobre las cuales todos debemos comprometernos. Pavel, estas reflexiones del doctor Lucero con su experiencia y todo, pero además con su oposición, ¿llevan a qué? Lo que dice el señor presidente causa esto, ¿o no? En ustedes, ¿cuál es el mensaje que deja, además de que aquí se ha hecho el doctor Lucero una propia autocrítica a la oposición? Ustedes, en cambio, lograron consolidarse al interior. ¿Eso se podría demostrar? Nuevamente, Francisco, déjeme comentar al menos 4 elementos que han sido puestos en la mesa. El primero, yo tengo la imagen de Wilfrido como un demócrata, así lo he visto, digamos, en la vida que tengo. Y me parece que tal vez no repara en lo que yo considero últimamente ha sido un irrespeto a una parte del pueblo ecuatoriano. Lo que tuvimos en estas manifestaciones, una parte del pueblo ecuatoriano, sí, y otra gran parte no. Y la gente que no ha estado tiene que ser respetada en su total dimensión también ese voto. Digo esto ¿por qué? Porque voy a pedir respeto a todos los votantes que están con Movimiento Alianza País, sean nuestros militantes, no sean nuestros militantes. Porque he detectado ahí un ambiente muy poco demócrata. He visto que salen con la consigna de defender la democracia, ¿no es cierto? Pero al final insultan al que no votó por ellos. Resulta que el que ha votado por Guillermo Lasso es un defensor de la democracia. Y el que ha votado por Lenín Moreno es un borrego. Resulta que el que recibe, los que estaban frente al tribunal del Consejo Nacional Electoral, que reciben un PAN, es donación privada de alguien que les da un pancito, ¿no es cierto?, a los luchadores de la democracia. Los otros son unos sanducheros muertos de hambre. No puede ser así. No puede ser así. Ese 40% que ha votado por nosotros, esa gente que ha votado por la mayoría, por ejemplo, nuestro primer candidato a la Asamblea Nacional, tiene más votos que Guillermo Lasso. Debe ser profundamente respetada. Ese también es parte del pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, digamos, asumir que lo que tuvimos, ¿no es cierto?, no estoy discutiendo yo la legitimidad de eso, pero lo que tuvimos en estos últimos 3 días como manifestación es todo el pueblo ecuatoriano. No, es una parte del pueblo ecuatoriano. Y la otra parte que no votó... ¿Representará ese 65% que no votó por ustedes? Así represente el 70 o el 80, claro. El otro 20 tiene que ser respetado. Ya. Eso es un tema fundamental. Pero ahí les van a decir, eso también les exigían a ustedes. Sí, y digamos, años, desde esta perspectiva... En estos 10 años, ese 2% o ese 20% que no han ganado nunca una elección... Desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, ya en una lógica democrática también tiene que ser respetado, pero digamos, hablemos con los números concretos. Por eso me parece bien que partamos de una base, es reconocer quién ganó las elecciones, y si ganó estas elecciones, nuestro movimiento político es por la confianza que ha ganado en el pueblo estos últimos 10 años. Un segundo elemento, yo creo que Wilfrido ha diagnosticado bien el tema, no pudieron ponerse de acuerdo. Ahora yo ensayo el por qué no pudieron ponerse de acuerdo. Por intereses. La derecha no se junta por principios, la derecha se junta por intereses. Y al final, cuando ven que los intereses, ¿no es cierto?, están fraccionados, me refiero a los intereses económicos, esas rupturas se rompen. No tuvimos hace algunos meses ya una foto de la gran unidad, digamos, ahí en Guaranda, ¿no es cierto?, donde iban a poner un fin a esto, no lo pudieron conseguir. No tuvimos hace poco tiempo al alcalde Neboda hablando de el Lasso candidato y el verdadero Lasso, y hablando del verdadero Lasso, ¿no es cierto?, sobre un tipo que quería eliminar, bajar el salario, ¿no es cierto?, afectar el tema del impuestos, del tema de el empleo, y lo que dice Jorge, ese 1 millón de empleos, ¿no es cierto?, y él hacía referencia, por ejemplo, a una
conferencia que había dado Guillermo Lasso en un grupo de empresarios católicos, me parece, ¿no? ¿Ya? Y ahí uno ve efectivamente la irrealidad o la falta de, digamos, concreción o posibilidad cierta. 250.000 anuales del No, mismo nosotros señor nunca dijimos, Moreno. eso fue sacado de contexto. Nosotros hemos dicho, además porque si usted toma los datos del desempleo, que está en el 5.2% en este momento, si no estoy mal con la cifra, ¿no es cierto? Estamos hablando como de 440.000, plazas de empleo que necesita el país. Y ahí voy efectivamente al tema de la imposibilidad de llevar adelante algunas propuestas. Esta es una economía, digamos, dolarizada y como tal no puede aplicar todo el recetario, ¿no es cierto?, neoliberal que se quisiera, o tampoco puede aplicar todo el recetario estructuralista keynesiano que nosotros quisiéramos. Hay condiciones en la dolarización que hacen que, para proteger la dolarización que todos los ecuatorianos queremos, ahí no creo que haya un solo ecuatoriano que no quiera proteger la dolarización, no se puede aplicar todas esas propuestas. Jorge hacía referencia a dos elementos de nuestra política pública, ¿cierto?, como imposibles. Yo le digo que no. En el tema de vivienda es un gran catalizador de la propia economía, ¿no es cierto? Genera muchas virtudes. Hay gente que invierte, hay gente que trabaja y hay gente que tiene casa. Eso es virtuoso por donde lo quieran ver. Y que trabajan para... Pero el Cusqui, claro. Pero ahí es una lógica de alianzas público-privadas. Y en el tema, por ejemplo, del incremento del bono, ¿no es cierto? Eso es totalmente financiado sobre los recursos que empiezan a liberarse, ya el terminar proyectos estratégicos, que además es perfectamente pertinente en una estrategia de erradicación de la extrema pobreza. Fíjese usted, esto está pasando en varios países, que no es incrementar el bono de 50 a 150, es hasta 150 en las familias que lo requieren. Le pongo un ejemplo. Una calificación. Si una familia tiene un niño de 2 años, ahí hay un bien superior, que es combatir la desnutrición. Se incrementaría una parte del bono por ese niño que tiene 2 años. O si una familia tiene un joven de 13, 14, ahí hay un bien superior, permitir que ese joven termine la secundaria y por lo tanto vamos en ese sentido. Por ejemplo, en el caso de la desnutrición en 10 años no ha habido resultados? Porque solemos tener un problema con la política de Estado. Si usted, y gracias la pregunta, buena pregunta me parece, Francisco, si usted gasta con la mano izquierda todo lo que usted quiere, ¿no es cierto?, en atención de salud, y con la derecha los municipios no están dotando de agua de calidad, ese niño, por más que usted le desparasite hoy, va a tener en 6 meses nuevamente problemas de desnutrición. ¿Y la desnutrición es un problema entonces que de agua, diría usted? Eso, también de agua, fundamentalmente. También, sí. Usted tiene que... Verá que usted era el secretario de Planificación. Y por eso le digo con eso le digo con ese énfasis. Nosotros hicimos un análisis además del presidente, digamos, nos requería mucho, digamos, ya no me digan que si llegamos, no llegamos a la meta de desnutrición. ¿Por qué no llegamos a la meta de desnutrición? Y analizamos totalmente que los chicos que volvían a caer en desnutrición, el problema era agua potable de calidad, o agua de calidad, digamos, ¿no es cierto? Ya, de ahí que usted deba tener justamente política de Estado, de ahí que la inversión sea pertinente. Pero quiero pasar a dos últimos elementos. Por favor. Desde esa perspectiva, entonces, yo creo que lo que necesitamos es trabajar sobre al menos unos 4 grandes acuerdos nacionales. Y nosotros desde la Asamblea Nacional nos vamos a poner a disposición de esos acuerdos nacionales por la producción, por el trabajo, por la transparencia y por el bienestar social de los ecuatorianos. Debemos trabajar en ese sentido y desde esta perspectiva todo lo que tengamos que hacer por una lucha implacable contra la corrupción hay que hacerlo, ¿no es cierto? Eso hay que hacerlo, digamos, independientemente de nuestros colores políticos y banderas políticas, eso hay que hacerlo. Y finalmente... ¿Y usted creería, perdón, ahí eso, creería que hay que mantener al fiscal y al contralor? A mí me parece que sobre todo la tarea del fiscal debe rendir cuentas. ¿Cómo puede ser que un fiscal, ¿no es cierto?, no actúe rápidamente y permita que un sinvergüenza fugue del país sin dar cuentas, ¿no es cierto?, a la justicia? Seguramente debería estar en este momento. ¿Usted se compromete a llevar esto a la fiscalización? Pero por supuesto, porque me parece, y además creo que esta no debería ser de una posición de mi fuerza política, sino un gran acuerdo nacional. Insisto, trabajo, producción, transparencia, bienestar y juventud deberían ser 5 acuerdos sobre los que trabajemos todas las fuerzas políticas. En esta última ronda les voy a pedir, los dos candidatos, tanto el licenciado Moreno como el señor Lasso, nos han dicho 2 cosas sobre un diálogo y pedirles a ustedes cómo deberíamos enfrentar esta segunda ronda electoral, diríamos, ¿no es cierto? Claro, ya la definición de quién ha de ser presidente. Para eso yo sí quisiera que escuchemos lo que dijo el señor Guillermo Lasso sobre el tema. Es la 3. Yo no descarto, porque no podemos ser maniqueístas. Nosotros somos lo bueno y Alianza País es lo malo. Eso sería un error. Yo creo que hay elementos serios en Alianza País, muchos elementos serios. Por lo tanto, en su momento, yo no tendré inconveniente como presidente del Ecuador en sentarme con el bloque de Alianza País, explicarles nuestros programas, por qué la derogatoria de 14 impuestos, por qué dejar $3.000 millones en manos de los ciudadanos,
Y yo mantengo confianza en que hay gente seria y gente buena en Alianza País. Pero yo les digo al presidente saliente que se vaya tranquilo nomás, que se vaya a atender tranquilo sus asuntos. Él no va a regresar al Ecuador, no por decisión mía, sino por decisión del pueblo ecuatoriano, ya que nosotros llamaremos una consulta popular para que el pueblo ecuatoriano decida si está o no de acuerdo con la reelección indefinida. Como hoy mayoritariamente no está de acuerdo, pues son sueños de perro pensar que él pueda regresar al gobierno. El licenciado Moreno, en cambio, decía quién va a gobernar y sobre el diálogo o debate que ha planteado el señor Lasso. He manifestado en más de una ocasión, señor periodista, por favor, no finjan que no me escucharon. Muy claramente he dicho que el que va a gobernar soy yo, que el señor Rafael Correa ha hecho una extraordinaria presencia durante estos 6 años y me ha manifestado de que se va a vivir en Bélgica porque quiere descansar con su familia. El señor Jorge Glass hará las tareas de acuerdo a lo que dice la Constitución que le disponga el presidente de la República. El que va a gobernar soy yo. Y lo he dicho 1 y 1000 veces, por favor, dejen de hacerse los que no entendieron o dejen de hacerse los que no oyeron. Y él también se refirió a si habrá un diálogo o un debate. Él ha dicho que el que gana pone las condiciones y que él no debate, pero que sí dialoga. Yo propongo diálogo, conversatorio, como lo hicimos en el Diario del Comercio. Es por eso que cuando el Diario del Comercio tuvo la propuesta de hacer un conversatorio, yo encantado a dialogar siempre. A conversar. A conversatorios abiertos. Correcto, a dialogar siempre, a conversar siempre, a ofendernos nunca, a debatir, a embatir, a combatir nunca, a conversar acerca del futuro del país, a nutrirnos el uno de la idea del otro. Jorge, entonces aquí hay 2 planteamientos para cerrar la campaña, pero además para cerrar este diálogo que les agradecemos a ustedes. Primero, voy a gobernar, y segundo, no hay debate por las condiciones que se dan, y si un diálogo, no sé cuál podría ser la diferencia, capaz que lo que pasó en el comercio, ¿no? ¿Cuál es esta visión y cómo enfrentar esta campaña? Bueno, en democracia el diálogo es necesario siempre, ¿no? Entre contrincantes de todas las tendencias debería haber la posibilidad del diálogo y del intercambio. Bueno, y Pablo acaba de plantear así también, ¿no? Me llama la atención, sería bueno que, habría sido muy bueno que Alianza País lo haga antes, ¿no? Tenía todos los recursos y todas las capacidades de actuar, pero era más una lógica de imponer una tendencia, ¿no? Es triste, en democracia eso no funciona. Está bien que cada partido tenga su programa, pero es necesario el intercambio con los otros, ¿no? Un poco más que el intercambio. Los otros pueden ofrecer una revisión de cosas que pueden ser absolutamente buenas. Por ejemplo, en relación a las subvenciones para los más pobres, tenía que ser sustentable, y ahora nos damos cuenta que las medidas del gobierno son clásicas de lo que quería siempre el Banco Mundial, y que encima de eso ahora no son posibles de ser pagadas, no son sustentables. Cuando al contrario hay diversos modos de luchar contra la pobreza y la subvención no es necesariamente la mejor, ¿no? Entonces, yo creo que eso, si habría habido apertura para el diálogo, lo habríamos visto. Por eso saludo que ahora se quiera dialogar, me parece positivo, ¿no? Sin embargo, lo que dice Lenín Moreno es un juego de palabras, porque lo que está es sin querer debatir, porque es necesario en política debatir. Es indispensable que él defienda sus propuestas y en realidad le hemos oído muy pocas ideas a Lenín Moreno, ¿no? No es un candidato que está ofreciendo propuestas explicativas sobre fenómenos económicos, sociales, sobre lo que significa ejercer el gobierno. Tiene pocas ideas. Yo sí creo que esa es parte de una estrategia de campaña electoral, que quede silencioso, gane el capital político que tiene Alianza País, Correa en particular, pero la sociedad, la democracia, el lograr que la campaña electoral sea un momento importante de formación política, pierden, pues, cuando a contrario debería contribuir a ello, ¿no? De modo que el tergiversar que un conversatorio y diálogo sí, pero no debate, es un juego de palabras. Yo creo que él debería, por responsabilidad pública y democrática, hacer un debate con Lasso. Podrían definir las condiciones para eso, que es
tratamos tal tema, primero, vamos segundo, por en temas, tales claro. condiciones. Eso se hace en cualquier lugar. Y la afirmación de yo voy a gobernar. Bueno, y a eso quería llegar finalmente, ¿no? Bueno, primero, yo insisto, me han dicho que soy una persona que está atacando a una persona con capacidades especiales, cuando yo digo que por ética pública, Lenín Moreno no debe repetir lo que hicimos con Mahuat. Se sabía el mal estado de salud de Mahuat y se le eligió. Los que pedíamos explicaciones sobre su salud nos acallaron. Ahora, Lenín Moreno tiene la responsabilidad pública de transparentar su situación y decirnos cuál es su situación de salud. Porque no es posible que esté en mal estado, como muchos... Pero no es una especulación esa. Bueno, sí. Justamente. Él podría es aclararla. responsabilidad de Lenín Moreno demostrarnos lo que dicen los médicos, los exámenes y la realidad, que sea transparente, ¿no? No simples afirmaciones, pruebas para ello. Y me pareciera a mí indispensable, por ética pública, vuelvo a decir, que no pase aquello que pasó en Argentina, que podría ser simplemente Lenín Moreno al gobierno y Glass al poder. Yo creo que no. Por lógica Pero de él ha dicho transparencia también ética, esas declaraciones que el señor Glass hará lo que él, como dice la ley, él le asigne. Bueno, pero precisamente por eso, porque para que las cosas estén claras, que no sea esto que estoy diciendo. Lenín Moreno, porque es buena persona, amable, ha hecho un programa que incidió en las personas con discapacidades especiales, etcétera, etcétera, aparece como el bueno de la película, la gente afectivamente se siente cercano a él y es popular, pero eso no es suficiente para ser jefe de Estado ni para ser un gobierno. Por lo mismo tiene que demostrar cuáles son sus posiciones y encima, insisto, su estado de salud. Me dicen que estoy atacando a Minusval. No. Puede estar en silla de ruedas, puede estar con cualquier otra cuestión ortopédica, pero aquí es cuestión de fondos para que no pase como pasó con Mahuat, que no lograba estar más de 2, 3, 4 horas, según los casos, en la oficina y no podía responder a sus responsabilidades. Eso es una irresponsabilidad colectiva, aceptar eso. Por lo mismo, una vez más, que no sea Moreno al gobierno y Glass al poder. Pavel, esto que ha afirmado, es necesario que el señor licenciado, es cierto también que le inquirimos quién va a gobernar, qué influencia va a tener, sí, pero hace falta esta reafirmación, yo voy a gobernar, y por favor comente lo que acaba de decir Jorge, ¿no? Es nuestra última intervención, ¿no? Sí. A ver, primero sobre el diálogo nacional, me parece que Lenin ha tenido y ha dicho claramente que tiene la mano tendida. Sí. Y su gobierno será un gobierno de la mano tendida con todos los sectores desde el primer día hasta el último. No creo que esto, digamos, además de que puede estar en el marco de la visión política que tenemos en este momento, parte fundamentalmente de las características de Lenin. Lenin es un tipo que le gusta los consensos, Lenin es un tipo que avanza en esa perspectiva de diálogo y Lenin ha planteado esta como su característica y su marca, así que claramente lo va a hacer. En el otro sentido, le contesto a Jorge y a la ciudadanía con absoluta claridad. Digamos, ¿quién va a gobernar? Es Lenin clarísimamente. Y Lenin, digamos, me parece que yo no estoy de acuerdo con Jorge que tenga que demostrarlo. ¿Por qué no le pedimos lo mismo entonces al candidato Lasso? Me parece que ahí, entonces, pero ¿cómo pasa eso? Digamos, simplemente diciendo si estoy bien o lo que fuera. Porque me parece que ahí también nos debemos tener, si tú quieres digamos, estar bien en el estado de salud y también con la salud, digamos, de perspectiva política de lo que es bueno para este país. Yo lo que he escuchado de la otra perspectiva, a mí no me preocupa la salud, digamos, la salud física, me preocupa la salud política, digamos, ¿no? Para no caer justamente en cambio como el caso de Argentina, que llegamos con una propuesta bonita, cambiemos, ¿no es cierto?, seductora, aquí todo es multicolor, las ideologías no importan, y después tenemos un tarifazo o paquetazo de hasta 500% en los servicios básicos. Tenemos una cosa bien bonita que puede sonar hasta técnicamente, digamos, seductora para ciertos sectores, zona franca en salud. Y eso es decirle a la gente, si mañana vas al hospital te van a cobrar, ¿sí? Ya es el tema de la privatización. Pero la misma reflexión han hecho Macri en la Argentina o Maduro de Venezuela. Y ninguna de las dos cosas parecería entonces que se quiere, ¿o qué? Nosotros somos un modelo absolutamente distinto al venezolano, ¿no es cierto? Y ahí están, digamos, nuestras, cómo vive el Ecuador,
cómo vive el Ecuador. Usted va en este momento a cualquier lado, ¿no es cierto?, y puede conseguir lo que quiera. Usted aquí tiene, aquí hablamos de libertades y hemos tenido, ¿no es cierto?, 4 puntos de vista distintos. Usted, digamos, en la parte de las preguntas, ¿no es cierto?, y los tres que estamos aquí hemos expresado puntos de vista distintos. Siento que a veces incluso decimos, ¿no?, la democracia es una desgracia en el país, pero ya dijimos que la democracia es una desgracia en el país, con lo cual de alguna u otra manera hay la posibilidad de decirlo. Entonces, en ese sentido, no creo que si vamos a pedir, si creemos que esto es pertinente, digamos, pidámosles a todos. Y desde mi punto de vista, la salud física, pero sobre todo la salud política, con lo cual voy al tercer elemento. Lo que aquí nos jugamos los ecuatorianos el próximo abril es el modelo de país que queremos, el modelo de país que construimos. Nosotros creo que para la dicotomía es bastante fácil. Para nosotros creo que es bueno que el candidato Lasso sea el contrincante, ¿no es cierto? Porque no tiene un techo político, tiene una losa política, digamos, ¿no es cierto? Y esta está asociada con el pasado, con un pasado del feriado bancario, con un pasado del más rampante neoliberalismo, con un pasado, digamos, donde la privatización de los servicios básicos quería hacer la agenda, ¿no es cierto? Y no tenemos duda de que esa va a ser recuperada como la agenda. ¿Es eso o hacer lo que me parece que está haciendo el ecuatoriano sensato? Reconocer, ¿no es cierto?, que hay al menos 3 mandatos que se tienen que hacer. Lo que ha estado bien, sostener y fortalecer. Lo que haya que corregir, evidentemente corregir. Y las políticas de largo plazo, las de Estado, las que apuntan a tener un sistema público de salud, un sistema público de educación, a erradicar la extrema pobreza, tienen que ser sostenidas. Y en ese sentido, han sido 10 años, Pavel. Un proceso de desarrollo puede durar 20, 25 años, Francisco, porque cuando nosotros vemos los primeros resultados... Ahí habría que elegir presidentes por 15, 20 años. No, habría que, digamos, no, porque habría que tener fijar políticas recambio. Lo que reales. exactamente, lo que hay que apostar, ¿no es cierto?, son por unas tendencias que por un momento determinado, ¿no es cierto?, consoliden lo que se ha venido haciendo. El borre va de nuevo es terrible para el Ecuador como para cualquier otra sociedad. Pero digamos, es algo que ustedes lo han hecho 10 años. No, nada valía. Pero antes Francisco, de ustedes no existía el Ecuador. Francisco, déjeme ponerle 2 ejemplos a la ciudadanía, ¿no es cierto? 2 antecedentes, ¿no es cierto?, de los 10 años previos a que nosotros lleguemos. 1996-2006, ningún presidente electo terminó su mandato, ¿no es cierto? Habíamos tenido la crisis económica más profunda, una quiebra del sistema financiero que expulsó a 2 millones de ecuatorianos. Esos son los antecedentes. Los antecedentes de estos 10 años, ¿no es cierto?, son lucha contra la pobreza, erradicación de la extrema pobreza, de todas las formas de pobreza, estabilidad política, estabilidad económica. Frente a esos 2 antecedentes, me parece que lo que hay que permitir es que funcione la Constitución de Montecristi en el amplio sentido de la palabra, sigamos consolidando un régimen de bienestar y no, digamos, hagamos el borre y va de nuevo. Eso es malo para el Ecuador. El debate para culminar. Me parece que ahí lo que plantea Lenin entre la palabra debate y la palabra diálogo es que en el debate, si yo me pongo a debatir en este momento con Wilfrido, ni siquiera reconozco, digamos, lo que él está planteando, Wilfrido, a pesar de que me parezca buena, porque sé que tengo que debatir y ganar ese debate. En un conversatorio, digamos, democrático, con cultura de aportar en el país, puedo entender que un planteamiento que haga Wilfrido, o viceversa, que yo pueda hacer, Wilfrido lo retoma, digamos, para fortalecer su argumento. De ahí, me parece que incluso en la visión conceptual radica, digamos, la visión demócrata de Lenin, con lo cual vamos a tener claramente un presidente como Lenin que va a apostar por futuro y no por pasado, un presidente como Lenin que es claramente que va a gobernar él, y un presidente como Lenin que va a gobernar con la mano tendida. Eso los ecuatorianos no deben tener la más mínima duda. Doctor Lucero, estas son las condiciones de las que llegamos. ¿Usted cree que el país debe decantarse en qué? Con Lenín Moreno diciendo yo voy a gobernar, pero no voy al debate en la última. ¿Cuál es su última reflexión? Gracias por acompañarnos, además. Mire, lo que está diciendo Lenín Moreno lamentablemente carece de sustento y de verdad, porque él mismo ha dado motivo a esto. La palabra de Lenín Moreno empieza totalmente devaluada. No solamente está devaluada la palabra de Rafael Correa, sino también la de Lenín Moreno. ¿Qué pasó hace poquísimo tiempo cuando empezaba la campaña electoral? Jamás voy a construir esas escuelas del milenio porque son elefantes blancos. Al siguiente día o a los 2 días, Correa le tiró las orejas, pues. ¿Y qué es lo que digo? No. Vamos a seguir con el programa de escuelas del milenio. Pasan unos 3 días más y dice, ¿cómo es posible que sigamos sosteniendo el anticipo al impuesto a la renta? Nunca lo he entendido eso. Yo voy a echar al cesto de la basura esa cuestión. Al siguiente día, Correa le tira otra vez las orejas. No, sí voy a mantener el 10% de anticipo, el pago del anticipo del 10% de la renta. Después dice, caramba, por dignidad, el actual
gerente de Petroecuador, debe renunciar por dignidad, no debe seguir en el cargo, refiriéndose al actual Amerisalde. Al minuto sale Glass y le dice, tiene mi respaldo, ¿por qué va a renunciar? ¿Es esa la palabra en la cual tenemos que confiar? Dice ahora, la mano extendida, y 10 años que no ha habido mano extendida. Ha habido un puño muy fuerte de Correa, que no ha permitido dialogar con nadie que no sea sino con los que están de acuerdo con él, con el pensamiento de él, ni siquiera con sus propios partidarios. Por eso celebro que ahora Pavel por lo menos nos diga pues que estarán haciendo una unidad en temas de carácter nacional. Así tiene que hacerse, así tiene que hacerse. Entonces un candidato que es sometido como candidato al pensamiento de Correa no le va a dejar hacer lo que probablemente Lenín Moreno está pensando en su intimidad política. Carece de independencia, lamentablemente. Y eso más bien hay que rescatar en todos los políticos. Muy bien que haya lealtad, la lealtad es una virtud, pero no quiere decir incondicionalidad ni sumisión, pues, ni sumisión. Vea como lo que pasa en la justicia. ¿Voy a meter las manos en la justicia, sí o no? Que he dicho el presidente. ¿Cómo es posible que un presidente de la República diga, voy a meter las manos en la justicia? ¿No? Entonces, como cuando también metió las manos Lucio Gutiérrez, con presidente de la justicia. Pavel nos ha planteado, doctor Lucero, que este es un momento en escoger, o el pasado, ha dicho, y no, así no nos satanicemos el pasado, no nos volvamos fundamentalistas, pues, ¿no? Tenemos que aprender de la historia y del pasado. ¿Acaso que con la llegada de Alianza País y de Correa se ha construido el Ecuador? Todos hemos trabajado. Pavel también, antes de estar en la Alianza País, debe haber estado aportando con sus luces y con su trabajo y con su talento para la construcción del Ecuador. Todos, desde nuestros puntos de vista y de las responsabilidades que el pueblo nos ha encargado, hemos construido a que poco a poco siga el Ecuador avanzando. Entonces, ¿cómo va? Y tenemos ahora que seguir unidos con cualquiera que sea el gobierno que nos toque, sea el gobierno del mismo Lenín Moreno o de Lasso, porque los problemas graves que tiene el país, y Pavel lo sabe, pues así demandan. No puede un gobierno solito, con la oposición del resto de ecuatorianos, sacar ¿de dónde vamos a sacar los recursos, por ejemplo, para pagar la inmensa deuda que queda como herencia de Correa? Sabe que el país está endeudado en más de 50.000 millones de dólares. ¿De dónde vamos a sacar? Luego, con una carga enorme de impuestos. Luego, con una carga enorme de instituciones que forman parte de la burocracia, instituciones que son innecesarias, que el señor Fredírez va a seguir en la secretaría del ¿cómo se llama? Del buen vivir, de la felicidad, ¿no? Del buen vivir, no sé qué. ¿Haciendo qué? Abrazando árboles. Eso es intolerable y me parece que es un misterio que el gobierno pues lo mantenga allí, ¿no? Que salgan alguna vez a trabajar. ¿Qué exhorto haría usted a los ciudadanos para decidir? Porque es una etapa de decisión ya. Por eso yo creo que es innegable que no tenemos ahora las libertades que debían gozar el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo es posible que los canales públicos, que deben ser públicos, los canales incautados, estén al servicio exclusivo del gobierno, haciendo propaganda todo el tiempo? Uno puede saber sino las órdenes que les dan a esos canales y a esos medios de comunicación. Medios de comunicación financiados por todos los ecuatorianos que están al servicio del gobierno, no del público. Es falso que sean. Doctor Lucero, le voy a pedir un momentito antes y después un comentario también a Pavel. Está el señor embajador de Argentina acá en el Ecuador, el señor Luis Alberto Juez. Van a condecorar, viene la condecoración otra vez de la corrupción le vamos a pedir que latinoamericana. ¿Quiere hacer alguna aclaración o algo dicho en esta? Señor embajador, buenos días. Francisco Rocha le saluda. Están aquí con nosotros el doctor Wilfrido Lucero y el doctor Pavel Muñoz. ¿Cuál es su inquietud? Bienvenido, buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Primero agradecerle la gentileza de permitirme poder expresarme con libertad. Venía en el auto, escuchando, y escuché, no sé, y la verdad que no quiero polemizar con nadie, ni quiero tener ningún tipo de discusión, porque no es mi tarea, no es mi función, pero sentí que se hablaba con mucha ligereza de lo que pasa en la Argentina, y probablemente con mucho desconocimiento. Y la verdad que como es mi país, y yo tengo
y como haría cualquier ecuatoriano en la Argentina o en cualquier lugar del mundo, lo defendería a muerte, sea quien sea el presidente. Me parece que hay un terrible desconocimiento de lo que pasa en la Argentina, de lo que pasó en la Argentina, de lo que hemos vivido en Argentina y de lo que se vive en Argentina. Entonces mi intención solamente era decirle, mire, si muchas de las cosas que mi país hoy no son como quisiéramos, también es con todo respeto, es por decirle que lo que nos contaron en la Argentina que se vivía no es cierto. En la Argentina se escondió la pobreza, se ocultaron números de la inflación, se escondió la desocupación, se escondió la marginalidad, se construyó una corrupción estructural en la Argentina que en cada rincón, en cada cosa, en cada obra pública, en cada licitación, en cada adjudicación directa, en cada contratación que el Estado llevaba adelante, había un tufillo de corrupción horrible que hoy los tribunales no dan abasto para investigar. Yo digo porque las cosas no son porque sí. No son porque sí. Se lo digo, yo soy un tipo con profunda, por ahí escucho, ¿no? Yo soy un tipo formado, he sido senador de la Nación, he sido alcalde de la ciudad de Córdoba, que es la segunda ciudad de mi país, tengo una clara ideología política y no soy de los que creo que la política hay que hacerla sin ideología, porque también escuché ese concepto. Ahora, también hay que decir que cuando atrás de alguna ideología se esconden terribles negocios, como pasó en la Argentina, para que un puñado de tipos en nombre de los ricos se hagan infinitamente ricos, obviamente que en algún momento alguien termina pagando esos platos rotos. Esa es la situación de mi país, nada más, no quiero interrumpirlo, no quiero complicarlo, pero tampoco quiero consentir así, escuchando yo, aunque sea por omisión, consentir que se dé por sentada una situación como si fuera la responsabilidad de 11 meses de gobierno después de haber pasado 12 años de destrucción y parálisis en mi país. En 11 meses nosotros no vamos a resolver la terrible crisis que nos dejó durante 12 años un gobierno que manejó la Argentina y lo hizo con antojo. Y le digo para que tenga una idea, Francisco, yo he acompañado originariamente como alcalde de Córdoba, la ciudad más importante del interior del país, en su momento a Néstor Kirchner. Y ya allá, cuando era intendente de Córdoba en el 2004, le señalaba al presidente Kirchner que podíamos tener la mejor de la ideología, pero si esos hechos de corrupción que se evidenciaban ahí a pocos meses del gobierno al que yo acompañé, no teníamos el coraje suficiente para corregirlo, la corrupción se iba a llevar puesto una de las mejores construcciones políticas que tenía la democracia en ese momento. Y no me equivoqué. Pasaron un montón de años, miren los años que pasaron, estoy hablando del 2003, y lo que decíamos en aquel momento en soledad, y lo decíamos en la justicia porque denunciamos a varios funcionarios del kirchnerismo que hoy están presos, como el secretario de Transporte Ricardo Jaime, como el secretario de Obras Públicas José López, cuando lo denunciamos porque esos tipos intentaban comprarnos, cooptarnos y sobornarnos pagándonos algún dividendo para entregar el transporte o alguna obra pública para que le hiciera una empresa del poder. En aquel momento, 2004 y 2005, nosotros ya se lo decíamos al mismísimo Néstor Kirchner. Esos funcionarios, por ejemplo, entre otros, hoy están presos en la Argentina. Pero si en el 2004 o en el 2005 hubiésemos actuado con energía combatiendo la corrupción, probablemente la Argentina no hubiese terminado de rodillas y hoy no tendríamos el panorama que tenemos y las dificultades que tenemos para salir del lugar en el que estamos. Señor embajador, muchas gracias por esta precisión. Yo quisiera, antes de concluir con el doctor Lucero, entiendo que Pavel quiera hacer alguna precisión. Muchas gracias nuevamente al embajador de Argentina en Ecuador, Luis Alberto Juez, y ojalá podamos tener algún rato una conversación desde su experiencia como intendente, allá lo que son nuestros alcaldes. Pavel, ¿cuál sería esta apreciación? Sí, digamos, yo tampoco tengo el ánimo de polemizar con el embajador, debo decirle solamente tres cosas. Primero, nosotros somos profundamente respetuosos de la autodeterminación y la soberanía del pueblo argentino, y lo que el pueblo argentino decida para su futuro en términos políticos es única y exclusiva responsabilidad del pueblo argentino. Pero también, como el embajador lo tiene claro, en América Latina hay un debate político ideológico, y yo jamás he rehuido a los debates políticos ideológicos. Y desde esa perspectiva me parece que sí es complicado, a mí en cambio ya como ecuatoriano, hay dos cosas que me preocupan que para mi país se den como se ha repetido en otros países. Uno de esos me parece que es el caso de Argentina. Mi apreciación como ecuatoriano de algo que pasa en otro país latinoamericano. Esta idea de que al final esos no son los datos ha justificado el regreso a un a un neoliberalismo fundamentalista. Ahí sí recupero lo de Wilfrido. Y yo he podido, digamos, estar y ver de cerca la realidad en Argentina, y si no le diría al embajador que nos diga o no cómo ha incrementado la cantidad de gente que vive en la calle. Dice que es una respuesta a lo que ha pasado 12 años. Digamos, pero en 12 años no pasaba.
digamos, en 12 años pasados. Eso es lo que me preocupa. Que no se ha visibilizado, eso es lo que me como preocupa. dirían ahora. Exactamente, Sí. de repente se empieza a visibilizar. Me preocupa Claro. eso para el caso ecuatoriano. Estas no han sido las cifras, por lo tanto, entonces tenemos que Comienza bajar a la inversión a visibilizarse cero. lo que había. Estas no han sido las cifras, por lo tanto debemos privatizar la educación. Estas no han sido las cifras, por lo tanto debemos privatizar la salud. Eso puede estar pasando en Argentina, en cualquier otro país. A mí lo que me preocupa es que eso pase en el Ecuador. Y la segunda es que hay una estrategia política donde el diálogo y el consenso que están planteando algunos sectores, ¿no es cierto?, se ha dejado a segundo lado con una estrategia de judicialización de lo que no se puede resolver política ideológicamente. A mí me parece, y con esto termino, que hay un debate político en América Latina y ese debate político, al menos de los sectores conservadores, sigue exactamente el mismo guión en Argentina, en Brasil, ¿no es cierto?, en Bolivia y en el caso ecuatoriano. Doctor Lucero, la judicialización, como nos acaba de plantear Pavel, ¿sería que un mecanismo para fiscalizar o que con usted terminamos, doctor? No, pues hay varios organismos. Y lo que dice el embajador también, por favor. Que tienen que encargarse de la tarea fiscalizadora, no solamente es la justicia. La justicia pues tiene su rol importante y su rol en determinados casos, pero en otros pues hay la Contraloría General del Estado y el propio Parlamento. El actual Parlamento, la actual Asamblea ha descuidado totalmente su tarea fiscalizadora. Han querido tapar con el sol con un dedo, y eso no es posible. Todos los legisladores que no propiciaron la fiscalización del actual gobierno son corresponsables de lo que está ocurriendo. Eso espero que no pase en la nueva Asamblea. Uno más bien se indigna cuando encuentra que hay ladrones de los dineros públicos en su propio movimiento o en su propio partido. Estén en la doble obligación de liberarse de eso para no salir manchados. ¿Por qué los honestos de un partido político tienen que salir manchados por los deshonestos de su propio partido político? ¿Por solidaridad? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Espero que Pavel, pues estoy seguro va a actuar de esa manera. Eso es lo que está faltando, ¿no? Por otro lado, pues yo tengo que estar de acuerdo con lo que acaba de decir el embajador argentino. Ellos han tenido que tomar ciertas medidas que son totalmente impopulares. Las medidas de reajuste son siempre impopulares, pero no había otro remedio para solucionar los problemas que dejó gestando pues Cristina Fernández, la presidenta anterior. La pregunta más bien, como ecuatoriano, es que ¿se prestarán otra vez a traerla a Cristina Fernández para condecorarla aquí? Es condecorar la corrupción latinoamericana, pues. Una expresidente que está con más de 100 juicios en su país, acusada de corrupción. Muchos de los hechos ya se han demostrado, ¿no?, de ella y de sus familiares. ¿Van a volver a condecorar los militantes de Alianza País a Cristina Fernández? ¿O van a otra vez a propiciar que se levante un monumento en la mitad del mundo, avergonzándonos a todos para su marido ya fallecido? ¿Qué debemos hacer entonces en esta elección de segunda ronda, doctor Lucero? Por eso yo creo que tenemos que trabajar con sentido de patria los unos y los otros, corregir todo esto que está mal. Dios no quiere que hubiéramos salido de la dolarización como siempre amenazó el presidente Correa. Un presidente tiene que ser un hombre austero en todo el sentido de su palabra y de sus actos. Si teníamos moneda propia, con la mano abierta que ha tenido siempre Correa para gastar lo que tiene y lo que no tiene. Se imagina, está prevendido el petróleo hasta el año 2024 y nadie sabe en qué condiciones, nadie, yo creo que ni los de Alianza País saben en qué condiciones se ha prevendido eso, ¿no? Se han construido, se han mejorado las carreteras, todos estamos de acuerdo que eso es una cosa buena, no podemos negarnos, no somos sectarios. Pero queremos saber el costo de esas carreteras. ¿Va a tener un costo igual de Collas, Aeropuerto Tababela? 11 kilómetros, 241 millones de dólares cuesta eso. La carretera más cara del mundo. No estoy exagerando, ni mucho menos. Ahí está el informe del Colegio de Arquitectos de Pichincha, de ingenieros, perdón, de Pichincha. ¿Y las otras carreteras cuánto han costado? Queremos saber eso, por la propia responsabilidad de los de Alianza País, que tal como ha dicho Guillermo Lazo, pues hay gente también no honesta, gente que por muchas razones ha tenido que permanecer callada. No los dejan hablar, esa es la verdad. No estoy diciendo exageraciones, porque hemos visto los casos y los hechos. A los jueces que dictan sentencias o resoluciones en contra de las aspiraciones de lo que quiere el gobierno, los mandan sacando el siguiente día.
Y los jueces tienen que corromperse porque dicen, yo tengo familias. Han conversado conmigo muchos de ellos. Yo tengo familia, mi mujer está sin trabajo, mi hijo está en la universidad, el otro está acá, y no tendría pues pero tampoco han asumido entonces su responsabilidad. Claro, entonces tienen que ir por el camino que no se sientan pues totalmente en la calle. Doctor y entonces Lucero, eso no puede seguir sucediendo, por favor. Si no estamos hablando en el aire, estamos hablando sobre dolorosas realidades que todos estamos obligados a, todos sin excepción. Yo les quiero agradecer. Presión nada más. A mí lo que me parece es que lo que el país requiere es seguir construyendo equidad, justicia, solidaridad, un país más, digamos, que aproveche sus potencialidades de desarrollo en beneficio de todos los ecuatorianos. Eso es lo que está en disputa el próximo marzo. Y es ahí donde la gente tiene que optar. Efectivamente, ahí es donde la gente tiene que optar bajo su conciencia sobre apostar por el futuro o por el pasado. Para mí es así. Sí, bueno, tenemos que respetar a los que quieran votar por el señor Lenín Moreno, como decía Pablo antes. No es mi intención que no voten ni despreciarlos. No, pues están en ejercicio de sus derechos y de su libertad política, que lo hagan. Y los que vamos a votar, yo confieso muy claramente, yo votaré por Guillermo Lasso, porque no hay otra alternativa. Pues, ¿qué queremos inventarnos ahora? El agua tibia. No puede ser, hay que ser claro en la vida. Ahí vive uno tranquilo con su conciencia. Yo quiero agradecerles a los dos y a Jorge León, que ya tuvo que agradecer también la participación del embajador de Argentina. Gracias al doctor Pavel Muñoz y al doctor Wilfrido Lucero. Muchas gracias y les comprometemos, como siempre, a seguir en el diálogo y acompañarnos para que la ciudadanía un poco escuche el debate, ¿no? Gracias. Y enseguida volvemos. Porque hemos demostrado que no hemos salido peleando, ¿no? Así es. Vamos a tener contacto con algunos alcaldes para, en cambio, ver qué se va a hacer en carnaval. Así que muchas gracias. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Sabías que detrás